Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Gabriela, tengo 42 años, y lo que les voy a contar hoy cambió para siempre la dinámica de mi familia. Porque hay momentos en la vida donde el silencio que has guardado por años explota de la forma más inesperada, y esa noche de viernes, en la cena familiar que organizaba mi madre cada mes, fue exactamente ese momento para mí. Todo comenzó como cualquier otra cena familiar en casa de mamá. El aroma del estofado de res que ella preparaba desde las 3 de la tarde llenaba cada rincón de esa casa donde crecí, esa misma casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con su jardín delantero lleno de rosas que papá había plantado antes de morir hace 8 años. Era una casa modesta pero hermosa, con esos detalles arquitectónicos de los años 70 que ya no se ven, molduras de madera tallada, ventanas amplias que dejaban entrar la luz dorada del atardecer, y ese porche donde tantas tardes de domingo habíamos compartido como familia. Mi madre, Rosa, de 68 años, siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Enviudó relativamente joven y tuvo que sacar adelante a 3 hijos, mi hermano mayor Roberto de 45 años, yo, y mi hermana menor Patricia de 39. Roberto siempre fue su favorito, algo que nunca se molestó en disimular. Desde pequeños, las diferencias en el trato eran evidentes. Roberto podía llegar tarde, faltar a sus responsabilidades, incluso meterse en problemas en la escuela, y mamá siempre tenía una excusa lista para él. Es que los hombres maduran más lento, decía, o Roberto tiene mucha presión siendo el mayor. Patricia, por su parte, había heredado esa misma tendencia de mamá de ver la vida a través de lentes color de rosa cuando se trataba de Roberto. Ella lo idolatraba desde niña, y ahora, casada con un contador exitoso y madre de 2 niños, seguía defendiéndolo en cada oportunidad. Es que Roberto es muy inteligente, solo que no ha tenido las oportunidades correctas, repetía como un mantra cada vez que alguien cuestionaba por qué. A sus 45 años, mi hermano seguía saltando de trabajo en trabajo, siempre con grandes planes que nunca se materializaban. Yo, en cambio, siempre fui la del medio, la invisible, la que se esperaba que cumpliera sin hacer ruido. Estudié enfermería porque era una carrera apropiada para una mujer, según mamá. Me casé con Diego a los 25 años, un hombre trabajador y bueno que tiene un taller mecánico. Tuvimos 2 hijos, Sofía, que ahora tiene 17 años y está por entrar a la universidad, y Mateo de 14, que heredó la pasión de su padre por los autos. Durante años, cumplí con el papel que se esperaba de mí, la hija responsable, la que nunca pedía nada, la que siempre estaba disponible cuando mamá necesitaba algo. Esa noche de viernes, llegamos Diego y yo con los chicos alrededor de las 7. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de la casa. Mateo llevaba el postre que habíamos comprado en la pastelería favorita de mamá, un pastel de 3 leches que sabía que le encantaba. Sofía iba revisando su teléfono, pero la conocía lo suficiente para saber que estaba nerviosa. Estas cenas familiares siempre la ponían tensa porque sabía que en algún momento saldría la inevitable comparación entre primos. «Ya llegaron», exclamó mamá desde la cocina cuando escuchó la puerta. Su voz tenía ese tono particular que usaba cuando ya había empezado a preparar su actuación de madre perfecta y anfitriona ejemplar. «Pasen, pasen. Roberto ya está aquí con Marcela y los niños». Por supuesto que Roberto ya estaba ahí. Siempre llegaba temprano a estas cenas, no por puntualidad o consideración, sino porque sabía que así tendría tiempo a solas con mamá para contarle sus últimas hazañas empresariales. Esta vez, cuando entramos al comedor, lo encontré en plena perorata sobre una nueva oportunidad de inversión en criptomonedas que iba a revolucionar el mercado financiero. Marcela, su esposa, asentía mecánicamente mientras trataba de evitar que su hijo de 5 años, Robertito, tirara el mantel. «Gabriela, Diego, qué bueno que llegaron», dijo Roberto sin siquiera levantarse de su silla. Vestía uno de esos trajes caros que seguramente había comprado con el último préstamo que había pedido, porque yo sabía de buena fuente que su negocio de importación de productos electrónicos había quebrado hacía 3 meses. Les estaba contando a mamá sobre esta oportunidad increíble. Si invierten ahora mismo, en 6 meses podríamos triplicar el capital. Diego apretó mi mano sutilmente, una señal silenciosa que habíamos desarrollado a lo largo de los años. Que significaba, no digas nada, no vale la pena.
pero yo ya estaba cansada. Llevaba meses, años, tragándome las palabras, viendo cómo Roberto vendía humo mientras todos aplaudían, mientras yo trabajaba dobles turnos en el hospital para mantener a flote no solo mi casa, sino también para ayudar secretamente con los gastos de mamá. Qué interesante, Roberto, dije con una sonrisa forzada mientras tomaba asiento. ¿Y esta vez sí investigaste bien la empresa antes de meter dinero? El silencio que siguió fue denso. Marcela me miró con esa expresión de advertencia que ponía cuando alguien osaba cuestionar a su marido. Roberto entrecerró los ojos, y mamá inmediatamente saltó a su defensa. Gabriela, por favor, no empieces, dijo mientras traía una fuente con ensalada. Tu hermano está haciendo su mejor esfuerzo. No todos pueden conformarse con un trabajo mediocre en un hospital público. Ahí estaba. El primer golpe de la noche. Trabajo mediocre. Como si salvar vidas fuera menos importante que las fantasías empresariales de Roberto. Diego tensó la mandíbula, pero mantuve mi mano sobre la suya bajo la mesa, pidiendo silencio. Todavía no era el momento. Patricia llegó unos minutos después con su familia. Su esposo Carlos, alto y siempre impecablemente vestido, saludó. Con esa cordialidad distante que lo caracterizaba. Sus hijos, los gemelos de 10 años, corrieron inmediatamente a jugar con Robertito. Patricia lucía un vestido nuevo, probablemente comprado en esa boutique cara del centro comercial donde le gustaba presumir que compraba. Perdón por la tardanza, dijo mientras se acomodaba el cabello perfectamente estilizado. El tráfico. Estaba imposible. ¿Ya Roberto les contó sobre su nuevo proyecto? Es fascinante. Carlos y yo estamos considerando seriamente invertir. Por supuesto que sí, murmuré para mí misma, pero aparentemente no lo suficientemente bajo. ¿Dijiste algo, Gabriela?, preguntó Patricia con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. No, nada importante, respondí. Solo me preguntaba si alguna vez Roberto ha devuelto alguna de las inversiones anteriores. Esta vez el silencio fue aún más incómodo. Mateo y Sofía intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa. ¿Qué tienen los hermanos cuando sienten que la tensión familiar está a punto de estallar? Roberto se puso rojo, ese rojo que le subía desde el cuello cuando alguien lo confrontaba. No sé a qué te refieres, dijo con voz tensa. Todos mis proyectos han sido legítimos. Si algunos no funcionaron, fue por factores externos, por la economía, por la falta de visión de los inversionistas. Por la falta de planeación, querrás decir, interrumpí, y Diego me apretó la mano con más fuerza. Gabriela. La voz de mamá cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué te pasa esta noche? Vienes a mi casa a atacar a tu hermano que está tratando de salir adelante. Al menos él tiene ambición, no como otros que se conforman con lo mínimo. ¿Lo mínimo? No pude evitar reírme, pero era una risa amarga, cargada de años de frustración. ¿Trabajar 12 horas al día salvando vidas es lo mínimo? No te hagas la mártir, intervino Patricia. Todas trabajamos. Pero Roberto tiene visión empresarial, está construyendo algo grande. ¿Construyendo qué exactamente?, pregunté, sintiendo como la rabia que había contenido por años comenzaba a burbujear. ¿Deudas? ¿Promesas vacías? ¿Más excusas? Roberto se levantó de la silla tan abruptamente que casi tira su copa de vino. No tienes derecho a hablarme así. Solo porque hayas elegido una vida mediocre no significa que todos tengamos que conformarnos con tan poco. ¿Vida mediocre? Diego finalmente habló, y cuando Diego hablaba en ese tono, todos sabían que había cruzado una línea. Tu hermana ha trabajado honestamente cada día de su vida. No como otros que viven de prestado y de las ilusiones. Diego, por favor, mamá intervino con ese tono de superioridad moral que tanto me irritaba. Esta es una conversación familiar. Además, no es tu lugar juzgar a Roberto. Él viene de una familia con estándares más altos. La indirecta hacia Diego, hacia su origen humilde, fue tan obvia que hasta Carlos pareció incómodo. Pero fue Sofía quien sorprendentemente habló. Abuela, eso fue muy grosero. Mi papá es la persona más trabajadora que conozco. Sofía, los niños no intervienen en conversaciones de adultos, la cortó mamá con frialdad. Tiene 17 años,
Mamá, dije defendiendo a mi hija. Y tiene razón. Diego ha trabajado honestamente toda su vida, ¿no como? ¿No como qué? Roberto me desafió. Termina la frase, Gabriela. Di lo que realmente piensas. No como tú, que has vivido de mamá toda tu vida, solté finalmente. ¿O crees que no sé quién pagó tu último carro? ¿Quién cubre tus tarjetas de crédito cuando no puedes? ¿Quién le dio el inicial del apartamento donde vives? Eso no es asunto tuyo, dijo Marcela, finalmente encontrando su voz. La relación de Roberto con su madre es... ¿Es qué? ¿Parasitaria? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El golpe de mamá sobre la mesa hizo saltar los cubiertos. Suficiente. Gabriela, no sé qué te pasa, pero no voy a tolerar que vengas a mi casa a insultar a tu hermano. Roberto ha tenido mala suerte, pero al menos él intenta grandes cosas. No como tú, que te casaste con un mecánico y te resignaste a una vida de clase media baja. Eres un fracaso como hija, y me avergüenza ver en lo que te has convertido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños en la otra habitación parecieron sentirlo y dejaron de jugar. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, la lástima de Carlos, la satisfacción de Patricia, la indignación de Diego, la confusión de mis hijos, y sobre todo, el desprecio de mamá y Roberto. Fracaso. Me había llamado un fracaso. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue dramático, no fue explosivo. Fue más bien como cuando una cuerda que has estado tensando por años finalmente se rompe con un suave snap. Me levanté lentamente, con una calma que no sentía. ¿Un fracaso?, repetí, y mi voz sonaba extraña hasta para mí misma. ¿Eso es lo que piensas de mí, mamá? Gabriela, no seas dramática, dijo Patricia con fastidio. Mamá solo está diciendo que podrías haber aspirado a más. ¿Aspirar a más? Me reí, y esta vez fue una risa genuina porque la ironía era demasiado grande. ¿Saben qué? Tienen razón. Soy un fracaso. Fracasé en mantener la boca cerrada. Fracasé en seguir fingiendo. Fracasé en continuar siendo la idiota que cubre los desastres de todos mientras me llaman mediocre. ¿De qué hablas?, preguntó Roberto con ese tono de superioridad que usaba cuando creía que alguien estaba siendo histérico. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban, lo cual me sorprendió. Busqué la carpeta que había titulado, por si acaso, y que contenía todos los documentos que había guardado durante los últimos 3 años. Mamá, ¿recuerdas hace 3 años cuando casi pierdes la casa?, pregunté mientras abría el primer documento. El color se drenó del rostro de mamá. Eso fue un malentendido con el banco. No fue un malentendido, continué, manteniendo mi voz sorprendentemente estable. Habías dejado de pagar la hipoteca por 6 meses porque le habías dado ese dinero a Roberto para su negocio de importación de productos de belleza. ¿Recuerdan ese negocio? El que iba a hacernos a todos millonarios. Gabriela, ¿eso es privado?, comenzó mamá, pero la interrumpí. ¿Privado? Como el hecho de que yo pagué los 61,000 pesos que debías para evitar que el banco ejecutara la hipoteca. El silencio fue absoluto. Hasta Robertito había dejado de hacer ruido en la otra habitación. Eso es mentira, balbuceó Roberto. Mamá me dijo que había conseguido un préstamo. El préstamo fui yo, dije mientras mostraba los documentos en mi teléfono. Aquí están todas las transferencias. 61,000 pesos en total. Los ahorros para la Universidad de Sofía, el fondo de emergencia que Diego y yo habíamos construido durante 15 años, el dinero que habíamos apartado para ampliar el taller. Todo se fue en salvar esta casa. Diego se levantó y se paró a mi lado. No dijo nada, solo puso su mano en mi hombro. Sofía y Mateo se acercaron también, formando un frente unido que no había planeado pero que agradeció profundamente. Pero mamá dijo. Patricia parecía genuinamente confundida. Mamá mintió, dije simplemente. Me rogó que no dijera nada porque no quería que Roberto se sintiera mal. No quería que su hijo dorado supiera que su fracaso de hermana había tenido que salvarlo una vez más. No te pedí nada, dijo mamá, pero su voz había perdido toda su fuerza.
Si lo hiciste, fue tu decisión. Tienes razón, asentí. Fue mi decisión. ¿Cómo fue mi decisión pagar la cirugía de tu rodilla el año pasado cuando Roberto estaba sin liquidez? ¿Cómo fue mi decisión cubrir los gastos del funeral del abuelo cuando Patricia estaba ahorrando para las vacaciones en Europa? ¿Cómo ha sido mi decisión mantener mi boca cerrada mientras me llamaban mediocre y fracasada? Abrí otro archivo en mi teléfono. ¿Quieren ver más? Aquí están los recibos de los últimos 5 años. 15,000 pesos para el tratamiento dental de mamá. 8,000 pesos para reparar el techo después de la tormenta. 5,000 pesos para el abogado cuando Roberto tuvo aquel malentendido con Hacienda. 3,500 pesos para Roberto finalmente habló, y por primera vez en mi vida, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Por favor. ¿Por qué debería parar?, pregunté. ¿Acaso paras tú cuando hablas de tus grandes proyectos? ¿Para Patricia cuando presume su vida perfecta? ¿Para mamá cuando me llama fracasada? Marcela se había puesto pálida. Roberto, ¿es verdad? ¿Tu hermana pagó todo eso? Roberto no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Carlos, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Patricia, ¿tú sabías algo de esto? Yo, no, mamá nunca. Patricia tartamudeaba, algo que no la había visto hacer desde que éramos niñas. Por supuesto. Que no sabías, dije con amargura. Porque en esta familia, Gabriela es la que soluciona los problemas en silencio mientras todos los demás brillan. Gabriela es la que no tiene ambiciones mientras mantiene a flote el barco que Roberto constantemente está hundiendo. No tenías que... comenzó mamá, pero la interrumpí. ¿No tenía que qué? ¿Salvar tu casa? ¿Evitar que terminaras en la calle? Porque eso es lo que hubiera pasado, mamá. El banco no iba a esperar más. ¿Y Roberto, tu hijo perfecto, dónde estaba? Ah, sí, en Las Vegas en una convención de negocios, que resultó ser un viaje de apuestas. ¿Cómo sabes? ¿Eso? Roberto parecía genuinamente sorprendido. Porque Marcela me llamó llorando cuando vio los cargos en la tarjeta de crédito, revelé, y Marcela bajó la mirada. Me rogó que no dijera nada, que no te humillara. Y no lo hice. Guardé otro secreto más, como siempre. Mateo, mi hijo. De 14 años, que había heredado no solo la pasión de su padre por los autos sino también su sentido de justicia, habló por primera vez. Entonces, ¿por eso no pude ir al campamento de verano? ¿Por qué habían usado el dinero para salvar la casa de la abuela? La pregunta de mi hijo me rompió el corazón. Sí, mi amor. Por eso. Y por eso Sofía tuvo que rechazar la beca parcial en la universidad privada, agregó Diego, y su voz tenía ese filo de acero que pocas veces mostraba. ¿Por qué no teníamos para cubrir el resto? Sí, admití, sintiendo las lágrimas amenazar con salir, pero me negué a llorar. No ahora. No frente a ellos. Sofía me abrazó. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque la familia no airea los trapos sucios, dije mirando directamente. Ah, mamá. ¿No es así como me enseñaste? La familia se protege, se cubre, se sacrifica en silencio. Gabriela, ¿yo? Mamá comenzó, pero por primera vez en mi vida, vi que no tenía palabras. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, continué. Que yo sí soy un fracaso. Fracasé en establecer límites. Fracasé en valorarme a mí misma. Fracasé en enseñarles a mis hijos que está bien decir no. Fracasé en proteger a mi familia, mi verdadera familia, dije mirando a Diego y a nuestros hijos, de los parásitos emocionales y financieros en los que se convirtieron algunos de ustedes. No somos parásitos, protestó Patricia débilmente. Ah, no, la desafié. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste con algo que no fuera a aparecer en las fotos familiares? ¿Cuándo fue la última vez que Roberto devolvió un centavo de todo lo que ha tomado? ¿Cuándo fue la última vez que mamá me agradeció algo sin agregar un pero podrías hacer más? Nadie respondió. El silencio es muy elocuente, dije mientras guardaba mi teléfono. Pero ¿saben qué? Ya no importa. Porque esto se acabó. ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá,
y por primera vez en mi vida, escuché miedo en su voz. Quiero decir que no habrá más Gabriela, el salvavidas financiero. No más Gabriela, la que cubre los desastres. No más Gabriela, la mediocre que salva el día en silencio mientras todos la desprecian. ¿No puedes simplemente? Comenzó Roberto. ¿No puedo qué? ¿Dejar de financiar tu estilo de vida? Mira cómo lo hago, dije, mientras recogía mi bolso. Diego, niños, nos vamos. Gabriela, no seas dramática. Siéntate y terminemos de cenar como una familia civilizada, ordenó mamá, tratando de recuperar su autoridad. ¿Familia? Me reí amargamente. Una familia no trata a uno de sus miembros como un cajero automático sin rostro. Una familia no humilla constantemente a quien más da. Una familia no llama fracasado a quien los ha salvado repetidamente. Gabriela tiene razón, dijo Diego, y su voz resonó con una autoridad que hizo que todos lo miraran. He visto a mi esposa matarse trabajando, hacer dobles turnos, rechazar ascensos que requerían viajar porque necesitaba estar aquí para ustedes. La he visto llorar en silencio cuando ustedes la despreciaban después de haberle salvado el pellejo. Se acabó. Tú no tienes voz aquí, espetó mamá. Esta es mi casa y... La casa que mi esposa salvó, la interrumpió Diego. Así que sí, tengo voz. Y mi voz dice que mi familia y yo nos vamos. Y no volveremos hasta que haya disculpas genuinas y cambios reales. Mientras caminábamos hacia la puerta, Patricia finalmente pareció procesar todo. Espera, Gabriela. No puedes irte así. ¿Qué va a pensar la gente? Me detuve y me volví hacia ella. ¿La gente? ¿En serio esa es tu preocupación? No que hemos hecho mal, no cómo repararlo, sino que va a pensar la gente. Es que, las familias no, balbuceó. Las familias no se tratan como ustedes me han tratado a mí, la corté. Y si la gente pregunta, pueden decirles la verdad, que su hermana mediocre finalmente se cansó de ser el felpudo familiar. Roberto se levantó. Y por un momento pensé que iba a intentar detenernos, pero solo dijo, Gabriela, lo siento. 2 palabras. Después de años de humillación, 2 palabras. No, Roberto. No lo sientes. Sientes que se te acabó el pozo. Pero el verdadero lo siento vendría con acciones, con cambios, con devolverme aunque sea una fracción de lo que has tomado. No tengo. Comenzó. Lo sé. Nunca tienes. Ese es el problema. Mamá se levantó también, tambaleándose ligeramente. Se veía más vieja de repente, más frágil. Gabriela, hija, no puedes hacernos esto. No les estoy haciendo nada, mamá. Simplemente estoy dejando de deshacerme a mí misma por ustedes. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. A veces necesitamos escuchar historias como esta para darnos cuenta de que no somos los únicos que hemos pasado por situaciones familiares tan dolorosas. Salimos de la casa en silencio. El aire fresco de la noche fue como un bálsamo en mi cara. Ardiente. No me había dado cuenta de lo sofocante que se había vuelto esa casa hasta que salí de ella. Diego me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el carro, y Sofía y Mateo nos seguían en silencio. Ya en el carro, Mateo fue él primero en hablar. Mamá, ¿estás bien? No, admití. Pero lo estaré. Estuvo increíble, dijo Sofía. Lo que hiciste ahí adentro. Nunca te había visto así. Nunca me había sentido así, confesé. Siempre pensé que mantener la paz familiar era mi responsabilidad. Diego condujo en silencio por unos minutos antes de hablar. Estoy orgulloso de ti. Sé lo difícil que fue eso. ¿Por qué nunca me dijiste que sabías todo?, le pregunté. Porque necesitabas llegar a este punto por ti misma, respondió. Si yo te hubiera presionado, habrías resentido mi intervención. Necesitabas darte cuenta sola de tu valor. Tenía razón, por supuesto. Diego siempre había sido así, paciente, comprensivo, esperando que yo encontrara mi propia fuerza. El teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Primero fue Patricia, luego mamá, luego Roberto. No contesté ninguna llamada.
Pero los mensajes comenzaron a llegar: Patricia, Gabriela, esto es ridículo. Ven y arreglemos esto como adultos. Mamá, no puedo creer que me hayas humillado así frente a todos. Tu padre estaría decepcionado. Roberto, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes sobre la presión que tengo. Los leí en voz alta para Diego y los niños, y fue Mateo quien dijo: ¿se dan cuenta de que ninguno se disculpó realmente? Solo están pensando en ellos mismos. Mi hijo de 14 años había visto en minutos lo que a mí me tomó 42 años entender. Los días siguientes fueron intensos. Las llamadas no pararon. Mamá incluso llegó a llamar al hospital donde trabajo. Pero mis compañeros, que conocían la situación porque muchas veces había llegado a trabajar después de noches sin dormir preocupándome por los problemas familiares, la bloquearon amablemente pero con firmeza. Fue mi supervisora, Carmen, quien me dio el mejor consejo: Gabriela, en todos estos años te he visto dar todo de ti aquí y en tu casa. Pero no puedes salvar a quienes no quieren ser salvados. Y no puedes llenar un pozo sin fondo. Una semana después, recibí un mensaje de Marcela: Gabriela, sé que no quieres hablar con Roberto, pero necesito que sepas algo. No sabía sobre el dinero. No sabía nada. Roberto me había dicho que los problemas económicos de tu mamá los había resuelto. Él con un préstamo de un amigo. Estoy evaluando muchas cosas ahora. Solo quería que supieras que no todos sabíamos la verdad, y que lo siento mucho. Ese mensaje me conmovió porque Marcela nunca había sido particularmente cercana a mí, siempre manteniéndose al margen de las dinámicas familiares, probablemente como mecanismo de supervivencia. Le respondí: Marcela, no tienes que disculparte por algo que no sabías. Pero te sugiero que revises bien las finanzas familiares. Roberto tiene más secretos de los que imaginas. 2 semanas después del incidente, Carlos apareció en mi trabajo. Me sorprendió verlo en la sala de espera del hospital. Gabriela, ¿podemos hablar?, preguntó cuando salí a mi descanso. Nos sentamos en la cafetería del hospital, ese lugar donde tantas veces había comido sola, procesando los dramas familiares. Patricia no sabe que estoy aquí, comenzó. Pero necesitaba hablar contigo. Revisé algunos números después de lo que dijiste, y descubrí que Patricia también ha estado dándole dinero a Roberto. Cantidades significativas. Dinero que pensé que estaba ahorrando para la educación de los gemelos. No me sorprendió, pero fingí que sí por cortesía. Carlos, eso es entre Patricia y tú, le dije. Lo sé. Pero quería preguntarte algo. ¿Cómo lo soportaste tanto tiempo? ¿Cómo no explotaste antes? Porque creía que eso era lo que hacía una buena hija, una buena hermana, respondí. Creía que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que no puedes querer a otros más de lo que se quieren a sí mismos. Y no puedes sacrificarte por quienes no valorarán ese sacrificio. Carlos asintió lentamente. Patricia está furiosa contigo, pero en el fondo sabe que tienes razón. Anoche admitió que siempre supo que eras tú quien mantenía todo a flote. Pero era más fácil fingir que no lo sabía. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a proteger el futuro de mis hijos, dijo con firmeza. Ya cerré las cuentas conjuntas y abrí unas nuevas solo a mi nombre para los ahorros educativos. Patricia puede hacer lo que quiera con su dinero, pero no con el futuro de nuestros hijos. Un mes después del incidente, algo inesperado sucedió. Roberto consiguió un trabajo. Un trabajo real, no uno de sus esquemas. Era un puesto modesto en una empresa de logística, pero era un trabajo honesto. Marcela me envió un mensaje contándome, agregando que había sido ella quien lo había obligado a tomarlo bajo amenaza de divorcio. Le dije que o empezaba a actuar como un adulto responsable o me llevaba a Robertito y no lo vería más que los fines de semana supervisados, escribió. No respondí, pero me alegré por ella. Marcela estaba encontrando su propia voz. 6 semanas después, mamá tuvo una caída. Nada grave, solo un resbalón en la ducha que le causó un moretón en la cadera. Patricia me llamó, no para pedirme que fuera, sino para informarme. Solo pensé que deberías saber, dijo con voz tensa. Gracias por avisar, respondí. ¿No vas a venir?, preguntó, y había incredulidad en su voz. No. Mamá tiene 2 hijos más que pueden cuidarla. Pero tú eres la enfermera, protestó.
Exactamente. Soy enfermera, no soy su enfermera personal. Hay excelentes profesionales en el hospital que pueden atenderla. ¿Cómo puedes ser tan fría? No es frialdad, Patricia. Es establecer límites saludables. Algo que debía hacer hace años. ¿Y si le pasa algo grave? Entonces evaluaré qué hacer en ese momento. Pero no voy a volver a saltar cada vez que mamá chasquee los dedos, especialmente después de cómo me trató. Patricia colgó sin despedirse. 2 meses después del incidente, recibí una carta. Una carta física, escrita a mano, con la letra temblorosa de mamá. Diego la encontró en el buzón y me la entregó durante la cena. ¿Quieres leerla?, preguntó. No sé, admití. ¿Quieres que la lea yo primero?, ofreció Sofía. La miré con sorpresa y orgullo. Mi hija había madurado mucho en estos meses. No, mi amor. Esto es algo que debo hacer yo. Abrí el sobre lentamente. La carta era larga, 3 páginas escritas por ambos lados. La leí en silencio primero, luego en voz alta para mi familia. Gabriela, no sé cómo empezar esta carta. He escrito y roto tantos borradores que perdí la cuenta. Patricia dice que debería llamarte, pero sé que no contestarías, y no te culpo. Tengo 68 años y por primera vez en mi vida estoy sola con mis pensamientos. Roberto está trabajando y ya no viene tan seguido. Patricia está ocupada con su vida. Y yo estoy aquí, en esta casa que tú salvaste, pensando en todo lo que hice mal. Tu padre siempre decía que eras especial. Que tenías un corazón demasiado grande para este mundo. Yo pensaba que era debilidad, que necesitabas endurecerte. Qué equivocada estaba. La verdad es que siempre supe lo que hacías por nosotros. Siempre supe que eras tú quien mantenía todo funcionando. Pero era más fácil fingir que no lo sabía, porque reconocerlo significaría admitir que había fallado con Roberto, que mi hijo favorito era un fracaso. Sí, Roberto era mi favorito. Es horrible admitirlo, pero es verdad. Me recordaba a mi padre, carismático, soñador, siempre con grandes planes. Tú me recordabas a mí misma, y creo que por eso era tan dura contigo. Veía en ti todo lo que yo había tenido que ser, fuerte, confiable, invisible. Y lo odiaba porque sabía lo que eso significaba, sabía el precio que cobrarías. Debí protegerte. Debí valorarte. Debí amarte mejor. No espero que me perdones. No espero que vuelvas. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que siento haberte llamado fracasada cuando eres lo único exitoso que he hecho en mi vida. Que siento haber permitido que Roberto y Patricia te trataran mal. Que siento haber tomado tu amor y tu sacrificio como algo garantizado. La casa se siente vacía sin ti. No físicamente, nunca viviste aquí, pero tu ausencia se siente en todos lados. En las facturas que ahora no sé cómo pagar. En los problemas que no sé cómo resolver. En el silencio que me recuerda todo lo que perdí por mí. Orgullo y mi ceguera. Roberto está tratando de cambiar. Consiguió un trabajo y está yendo a terapia. Marcela lo obligó, pero al menos está intentando. Patricia. Patricia sigue siendo Patricia, pero Carlos le puso límites y eso la ha hecho pensar. Y yo. Estoy aquí, mirando las fotos familiares y dándome cuenta de que en todas ellas, tú eres la que está sosteniendo todo, literal y figuradamente. En las fotos de Navidad, eres tú quien tiene a los niños en brazos mientras los demás posan. En los cumpleaños, eres tú quien está sirviendo el pastel mientras los demás celebran. Siempre en el fondo, siempre trabajando, siempre invisible. Lo siento, Gabriela. Lo siento tanto que las palabras no alcanzan. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que perdí. Entiendo lo que destruí. Entiendo que tú no eras el fracaso. El fracaso fui yo como madre. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Y tan decepcionado de mí. Con amor y arrepentimiento, mamá, cuando terminé de leer, estaba llorando. Diego me abrazó mientras Sofía me tomaba la mano y Mateo se sentaba a mi otro lado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diego suavemente. No lo sé, admití.
Parte de mí quiere perdonarla y volver. Pero otra parte sabe que las palabras son fáciles y los cambios son difíciles. No tienes que decidir ahora, dijo Sofía sabiamente. Puedes tomarte tu tiempo. Pasó otro mes antes de que decidiera responder. No con una visita, sino con mi propia carta. Mamá, recibí tu carta. La he leído muchas veces, tratando de decidir si creer en tus palabras. Quiero que sepas que no te odio. Nunca podría odiarte. Pero tampoco puedo volver a ser quien era. Esa Gabriela que absorbía todo el dolor y lo transformaba en servicio silencioso ya no existe. Me alegra saber que Roberto está trabajando y en terapia. Es un inicio. Pero un trabajo y terapia no borran años de daño. Dices que no esperas que te perdone, pero el perdón no es el problema. El problema es la confianza. ¿Cómo confío en que esto no es solo otra crisis que quieres que resuelva? ¿Cómo confío en que si vuelvo, no caeré en los mismos patrones? Necesito más tiempo. Necesito ver cambios consistentes, no solo palabras bonitas en una carta. Necesito ver que Roberto realmente está cambiando, que Patricia reconoce su parte en esto, que tú realmente entiendes el daño causado. Mientras tanto, voy a seguir con mi terapia. Sí, estoy en terapia. Porque resulta que años de ser el salvavidas familiar dejan cicatrices que necesitan sanar. Diego y los niños están bien. Sofía fue aceptada en la universidad estatal con una beca completa por mérito académico. Mateo está prosperando en la escuela y en su taller con su padre. Diego expandió su negocio y ahora tiene 2 empleados más. Yo fui promovida a supervisora de piso en el hospital. Todas estas cosas buenas están pasando porque finalmente estamos invirtiendo en nosotros mismos en lugar de apagar los fuegos de otros. No cierro la puerta completamente, mamá, pero tampoco la abro de par en par. Por ahora, necesito este espacio. Necesito esta distancia. Necesito proteger la paz que finalmente encontré. Si realmente has cambiado, el tiempo lo demostrará. Las acciones hablarán más fuerte que cualquier carta. Gabriela, envié la carta y sentí un peso menos en mis hombros. No era un final feliz. De película donde todos se abrazan y todo se resuelve. Era la vida real, complicada y dolorosa, pero también esperanzadora. 3 meses más tarde, Roberto me envió un mensaje con una foto de un cheque. Era por 5,000 pesos, dirigido a mí. Sé que no es ni cerca de lo que te debo, escribió. Pero es un inicio. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana. Cada mes te enviaré lo que pueda hasta pagar todo. No espero que esto arregle las cosas, pero necesito hacerlo por mí mismo, para poder mirarme al espejo. No esperaba eso. Roberto nunca había devuelto un centavo en su vida. Le respondí simplemente, es un buen inicio. Patricia tardó más en reaccionar. Pero eventualmente, 6 meses después del incidente, apareció en mi trabajo. Se veía diferente, menos arreglada, más real. ¿Podemos hablar?, preguntó. Nos sentamos en el mismo lugar donde había hablado con Carlos meses atrás. Carlos me dejó, dijo sin preámbulos. No me dejó, pero se mudó al cuarto de huéspedes y dice que necesita espacio para pensar. Dice que le mentí sobre el dinero que le di a Roberto, que traicioné nuestra confianza. Lo siento, dije, y era verdad. No le deseaba mala. Patricia. No lo sientas. Tiene razón. Le di a Roberto casi 30,000 pesos en los últimos 2 años. Dinero que se suponía era para la educación de los gemelos. Se veía devastada. ¿Cómo fui tan estúpida? No eras estúpida. Estabas atrapada en los mismos patrones familiares que todos. Tú no, señaló. Tú te liberaste. Me tomó 42 años, le recordé. Y casi pierdo a mi propia familia en el proceso. Gabriela, lo siento, dijo, y las lágrimas comenzaron a caer. Siento haberte tratado como menos. Siento haber fingido que no sabía lo que hacías por todos. Siento haber sido una hermana terrible. Patricia. No, déjame terminar. Siempre te vi como una amenaza. Eras la trabajadora, la confiable, la buena. Yo era la bonita, la que se casó bien.
Necesitaba sentirme superior a ti de alguna manera porque en el fondo sabía que tú eras mejor persona. Era la conversación más honesta que había tenido con mi hermana en toda nuestra vida. Todos tenemos nuestros demonios, le dije. Yo también tengo los míos. Durante años, mi identidad estaba atada a ser la salvadora. Era adicta a ser necesitada. Aunque me estuviera matando. ¿Cómo lo superaste? Terapia. Mucha terapia. Y tener una familia que me ama por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Patricia asintió. Estoy empezando terapia también. Carlos lo puso como condición para considerar volver a estar juntos. Es un buen inicio. ¿Crees que algún día podremos ser hermanas de verdad?, preguntó con vulnerabilidad. No lo sé, fui honesta. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Pero Patricia, tiene que ser diferente. No puedo volver a los viejos patrones. Lo entiendo. Yo tampoco quiero volver a ellos. Un año después del incidente de la cena, recibí una invitación. Era para una cena familiar, pero esta vez era diferente. La invitación era formal, escrita, y al final decía, sin expectativas. Solo una invitación para reconectar si te sientes lista. Estaba firmada por todos, mamá, Roberto, Marcela, Patricia, Carlos, aparentemente habían empezado a reconciliarse. ¿Y los niños? La discutí con Diego y los niños durante nuestra propia cena familiar. ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Diego. Creo que has sido increíblemente fuerte este año. Has establecido límites, has mantenido tu posición, y has sanado mucho. La pregunta es, ¿te sientes lista? ¿Y ustedes?, pregunté a Sofía y Mateo. Esta es una decisión familiar. Yo digo que vayamos, dijo Mateo. Pero con condiciones. Si empiezan con sus cosas, nos vamos. Estoy de acuerdo, agregó Sofía. Además, creo que necesitas esto para cerrar el círculo, mamá. Para ver si realmente han cambiado o si solo son palabras. Tenían razón. Necesitaba ver por mí misma. Respondí que sí, pero con condiciones, sería una cena corta, 2 horas. Máximo. Cualquier comentario despectivo o intento de volver a viejos patrones y nos iríamos inmediatamente. Y no habría discusión sobre dinero o favores. Aceptaron todas las condiciones. El día de la cena llegó. Era un sábado por la tarde, el sol brillaba y había una brisa fresca que movía las hojas de los árboles. Mientras nos acercábamos a la casa de mamá, sentí una mezcla de nerviosismo y paz. Había hecho mi trabajo interno. Sabía quién era y cuál era mi valor. Ya no necesitaba su validación. Cuando llegamos, noté cambios inmediatos. Roberto abrió la puerta vestido con ropa casual, no uno de sus trajes ostentosos. Me saludó con un abrazo tentativo que acepté brevemente. Gracias por venir, dijo, y parecía genuinamente nervioso. La casa se veía diferente también. Más humilde, menos pretenciosa. Mamá había vendido algunos de los muebles más ostentosos, según me enteré después, para pagar deudas. Mamá estaba en la cocina, y cuando me vio, se quedó paralizada. Por un momento. Se veía más vieja, más frágil, pero también más real. Gabriela, dijo suavemente. Me alegra tanto que hayas venido. No corrió a abrazarme, lo cual agradecí. Respetó mi espacio. La cena transcurrió sorprendentemente bien. La conversación fue cautelosa al principio, pero gradualmente se fue relajando. Roberto habló sobre su trabajo, y por primera vez en su vida, no exageró ni presumió. Habló sobre los desafíos reales, sobre lo difícil que era empezar desde abajo a los 45 años, pero también sobre la satisfacción de ganar dinero honestamente. Patricia había conseguido un trabajo de medio tiempo en una boutique. Necesitaba hacer algo por mí misma, explicó. Toda mi vida dependí de otros para mi identidad. Necesitaba saber que podía ganarme algo por mi propio esfuerzo. Mamá cocinó una comida sencilla pero deliciosa. No hubo pretensiones, no hubo intentos de impresionar. Solo comida casera hecha con cuidado. Durante la cena, Robertito, el hijo de Roberto,
Se acercó a Sofía y le preguntó tímidamente si podía ayudarla con su tarea de matemáticas algún día. Mi hija, con la gracia que había heredado de su padre, le dijo que sí. ¿Sabes?, dijo mamá hacia el final de la cena. He estado pensando mucho este año. Sobre el legado, sobre lo que les dejé a ustedes como madre. Y me di cuenta de que el mejor regalo que me diste, Gabriela, fue obligarme a enfrentar mis fracasos. Dolió, Dios sabe que dolió, pero era necesario. Todos necesitábamos ese despertar, agregó Roberto. Yo especialmente. Marcela amenazó con dejarme si no cambiaba, pero fue lo que tú dijiste esa noche lo que realmente me golpeó. Que era un parásito. Tenías razón. Era un parásito, y lo peor es que lo sabía pero no quería admitirlo. El cambio es difícil. Dije. Lo sé por experiencia propia. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Patricia. ¿Qué fue lo más difícil para ti de todo esto? Pensé por un momento. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi valor no dependía de cuánto podía dar o sacrificar. Que merecía amor y respeto simplemente por ser yo, no por ser útil. ¿Y lo más liberador?, preguntó mamá. Aprender a decir no sin sentir culpa. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino reflexivo. He estado ahorrando, dijo Roberto de repente. Tengo 15,000 pesos hasta ahora. Sé que todavía debo mucho más, pero quiero dártelos. Roberto, ¿no es necesario? Empecé. Si lo es, me interrumpió. No por ti, por mí. Necesito hacer esto. Necesito demostrarte y demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor. Acepté el cheque. No por el dinero, sino por lo que representaba: responsabilidad, cambio, crecimiento. Cuando nos preparábamos para irnos, mamá me tomó de las manos. ¿Crees que algún día podremos ser una familia de verdad? Ya somos una familia, mamá. Solo que ahora somos una familia con límites saludables. Y eso está bien. Me abrazó entonces, y por primera vez en años, no sentí el peso de las expectativas en ese abrazo. Solo sentí a mi madre, imperfecta y arrepentida, pero tratando de ser mejor. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías vuelto? Han pasado 6 meses desde esa cena de reconciliación. No volvimos a las cenas mensuales, pero nos vemos ocasionalmente. Roberto ha devuelto ya 25,000 pesos y sigue trabajando para pagar el resto. Patricia y yo hemos tenido algunas conversaciones. Reales, sin máscaras, sin pretensiones. Mamá ha empezado su propia terapia, algo que nunca pensé que vería. No es perfecto. Hay días donde los viejos patrones intentan resurgir. Mamá a veces empieza con sus comentarios y tiene que detenerse a mitad de frase. Roberto ocasionalmente comienza a hablar de algún gran proyecto, y luego se corrige solo. Patricia todavía lucha con su necesidad de aparentar, pero está trabajando en ello. Pero lo más importante es que yo he cambiado. Ya no siento la necesidad compulsiva de arreglar todo. Cuando mamá menciona algún problema, no salto inmediatamente a solucionarlo. Cuando Roberto habla de sus dificultades financieras, expreso empatía pero no ofrezco dinero. Cuando Patricia se queja de algo, la escucho sin sentir que debo resolver su vida. He aprendido que el amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Que decir no es un acto de amor propio que permite decir sí a las cosas que realmente importan. Mi relación con Diego es más fuerte que nunca. Enfrentar esta crisis juntos nos unió de una manera que años de vida cómoda no habrían logrado. Sofía está prosperando en la universidad, libre de la carga de las expectativas familiares tóxicas. Mateo ha desarrollado una confianza en sí mismo que me llena de orgullo. Y yo finalmente sé quién soy. No soy la salvadora de la familia. No soy la mártir silenciosa. No soy el cajero automático emocional y financiero. Soy Gabriela, enfermera, esposa, madre, y sí, hermana e hija, pero en mis propios términos. A veces pienso en esa noche, en la cena donde todo explotó. En cómo las palabras de mamá, llamándome fracasada, fueron paradójicamente lo mejor que pudo haberme pasado. Porque me obligaron a examinar mi vida, a cuestionar mis elecciones, a reconocer mi propio valor.
¿Has tenido una madre, una hermana, un hermano así? ¿Alguien que tomaba tu bondad como debilidad, tu generosidad como obligación? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Que tu valor no depende de cuánto das o sacrificas. Que mereces respeto y amor por quien eres, no por lo que puedes hacer por otros. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque sé que cada uno de ustedes tiene su propia historia de superación, de establecer límites, de encontrar su voz. Recuerden, familia de venganza final, a veces la mejor venganza no es destruir a quienes nos lastimaron, sino construir una vida tan plena y auténtica que su opinión deje de importar. A veces la venganza final es simplemente ser feliz a pesar de todo, establecer límites saludables y vivir la vida en nuestros propios términos. Porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitamos es la nuestra propia. Y esa noche, cuando me llamaron fracasada, encontré algo más valioso que su aprobación, encontré mi voz, mi valor y mi libertad. Y eso, querida familia de venganza final, no tiene precio. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Porque déjenme decirles algo, durante años me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si debería simplemente perdonar y olvidar, volver a los viejos patrones porque la familia es la familia. Pero hay un límite para todo, incluso para el amor familiar. Y cuando ese amor se vuelve tóxico, cuando te consume hasta no dejar nada de ti, entonces es momento de decir basta. Mi historia no es única. Sé que muchos de ustedes tienen sus propios Roberto, sus propias Patricia, sus propias madres que confunden amor con control y sacrificio con obligación. Y quiero que sepan que está bien alejarse. Está bien protegerse. Está bien elegirse a sí mismos. Porque al final, ¿de qué sirve mantener unida a una familia si el precio es tu propia destrucción? Gracias por escuchar mi historia, familia de venganza final. Gracias por ser ese espacio donde podemos compartir estas experiencias sin juicio, donde podemos encontrar fuerza en las historias de otros. Y recuerden, nunca es tarde para encontrar tu voz. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para descubrir que no eres un fracaso, sino un sobreviviente. Hasta la próxima historia, familia. Cuídense mucho, valórense siempre. Y nunca olviden que merecen respeto y amor verdadero. Con cariño desde mi corazón al suyo, Gabriela.